Para muchos es bien sabido que en la antigua Grecia y en el Imperio Romano la homosexualidad era una práctica aceptada y sin ningún tipo de carácter negativo como si ocurrió en la Edad Media. En Roma era prioritario diferenciar quién ejercía el papel de activo y quién el de pasivo, tanto a nivel sexual como social. El sexo se veía como un juego de poder y la homosexualidad era tolerada, en tanto se mantuviera la distancia social y en secreto. Sería un completo error pensar que, por tan solo esto, los romanos eran rigurosamente heterosexuales. Para un romano, la expresión máxima de la virilidad consistía en someter a los hombres. Demasiado fácil y muy poca cosa era, para un verdadero hombre, someter a sus deseos a las mujeres de la época. Para el macho romano potente e inagotable, las mujeres no podían ser suficiente. Su sexualidad exuberante e irrefrenable debía expresarse sin límites, debía poseer todos los posibles objetos de su deseo, independientemente de su sexo. Es por esto y mucho más que te invitamos a escuchar este relato hasta el final y así nos colaboras con tu opinión para que juntos rompamos con mitos y algún que otro hecho homofóbico de difamación. Sin más preámbulo, comencemos. La vida sexual en la antigüedad ha sido motivo de toda clase de mitificación. Primero en Grecia, y luego en la antigua Roma, han sido fabulados como lugares donde la libertad sexual, indiferentemente de la inclinación de los amantes, se aceptaba a niveles que sonrojarían hoy en día a los puritanos. Una idea simplista que ha dado como resultado afirmaciones erróneas como la de que Julio César o Alejandro Magno eran abiertamente homosexuales. La confusión habitual de cuando se analiza con ojos del presente acontecimientos y formas de pensar del pasado, y de cuando se trata de trasladar un concepto moderno a un tiempo donde ni siquiera existía una palabra equivalente a homosexualidad, ni en griego ni en latín. Lejos del concepto moderno de homosexualidad entre adultos, los griegos practicaban la pederastia como una forma de introducción de los jóvenes, ya en la pubertad, a la sociedad adulta. Un mentor asumía la formación militar, académica y sexual de un joven, que no era considerado ni legal ni socialmente un hombre, hasta que alcanzaba la edad de casamiento. Lo tardío de los matrimonios y el papel limitado de la mujer en la sociedad alentaban este tipo de prácticas, que variaban radicalmente en función de qué ciudad-estado se trataba. Cosa muy distinta era la homosexualidad entre hombres adultos, que despertaba en muchas ocasiones comportamientos homófobos. Las relaciones entre hombres adultos de estatus social comparable, no así con esclavos, iban acompañadas de estigmatización social dada la importancia de la masculinidad en las sociedades griegas. La única excepción de normalidad social en estos casos se daba en las antiguas relaciones pederastas que habían alcanzado la edad adulta. Para los romanos la homosexualidad era también de carácter punitivo, se sodomizaba a los prisioneros, a los enemigos, a los esclavos o a los extranjeros para dominarlos. A comienzos de la República Romana, la homosexualidad estuvo penada incluso con la muerte por la ley Escantinia y quedó restringida en el ejército desde el siglo II a.C. Los elementos más conservadores de la sociedad romana calificaban estas relaciones como el vicio griego, y lo atribuían a las causas de la decadencia de esta civilización. Solo el tiempo permitió que estas relaciones fueran aceptadas, aunque no faltaron los difamadores que sacaron provecho político al arte de los rumores de alcoba. Tal y como mencionamos en el anterior video, aquellos senadores que tenían amantes varones solían hacerlo con discreción, a pesar de lo cual con frecuencia los opositores políticos les ridiculizaban públicamente. Si bien en Grecia la línea roja la marcaba el que hubiera una diferencia de edad entre los amantes, en Roma era prioritario diferenciar quién ejercía el papel de activo y quién el de pasivo, tanto a nivel sexual como social. El sexo se veía como un juego de poder, donde lo aceptable venía marcado por la jerarquía social. La pasividad en las relaciones entre hombres quedaba reservada para los esclavos o para los adolescentes. Ser penetrado era la mayor de las humillaciones. Los opositores a Julio César usaron siempre los rumores de que en un viaje diplomático había mantenido relaciones homosexuales con Nicomedes IV, rey de Bitinia, para erosionar la autoridad del dictador romano. La acusación era grave no por tratarse de una relación homosexual, la cual podía ser asumida, sino por haber ejercido supuestamente el papel de pasivo sexual con un extranjero.
Julio César, que siempre negó la acusación, fue de hecho un conocido Casanova con predilección por las esposas de otros senadores y cargos políticos. Aquel rumor supuso darle donde más le dolía. La plebe y la aristocracia debían ser discretas en estas relaciones, no así los emperadores. Por su parte, el emperador Nerón fue el primero que se casó con otro hombre, un joven eunuco del palacio llamado Esporo. Y entre los amantes masculinos que se vinculan con Calígula se suele mencionar, entre los más conocidos, al histrión griego Néster y a su primo Emilio Lépido. Este último ejerció un papel protagonista a nivel político hasta que, a finales del 39, el emperador le acusó de encabezar un complot contra él y ordenó su ejecución. Lépido reconoció antes de morir que había tenido relaciones con el emperador y que tenía el vientre dolorido de la pasión que en ellas había puesto, lo que insinuaba que había ejercido el papel activo. Nada comparado con el escándalo que supuso el reinado de Heliogábalo. A principios del siglo III, este emperador asombró a sus contemporáneos casándose públicamente 2 veces vestido de mujer, adoptando así explícitamente el papel pasivo en la relación. Con el reinado del emperador de origen hispano Trajano, que sentía gran admiración por la cultura helenística, se retornó parcialmente la práctica de la pederastia. A la conocida preferencia de este emperador por los jóvenes le siguió la que su sucesor, el también hispano Adriano, quien profesó especialmente a un joven griego llamado Antino. Tras su trágica muerte, ahogado en el río Nilo, Adriano erigió templos en Bitinia, Mantineia y Atenas en su honor y hasta le dedicó una ciudad, Antinópolis. Por el contrario, el lesbianismo se estimaba una aberración a ojos romanos. La homosexualidad femenina era tenida por condición de monstruosa, en la imaginación de griegos y romanos de época imperial no podía concebirse más que como el intento de una mujer de sustituir a un hombre, y de otra mujer de obtener de la relación homosexual, de modo completamente antinatural, ya que el placer tan solo los hombres podían proporcionar. Si llegaste hasta acá, te recomendamos que no te pierdas en videos sobre el escándalo homosexual que sacudió a la antigua Roma. Así llegamos al final de este asombroso relato, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Te invitamos a que nos colabores con tu suscripción y tu me gusta, para que nos ayudes a llegar con llamativos datos históricos a más personas. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.